Bueno, ya estamos en NetBeans. Les voy a mostrar que tenemos aquí nuestro proyecto llamado Clase 12 de junio. ¿Sí? Dentro de este proyecto yo acabo de crear un paquete llamado Teoría Interfaz. Y acá creé una interfaz y dos clases. ¿Cómo se crea una interfaz? Muy fácil. Botón derecho del mouse, New Java Interfaz. Probablemente ustedes no lo estén viendo eso porque estoy grabando la clase, ¿sí? Pero es botón derecho del mouse, igual que como se crea una clase, ¿sí? Pero New, y en vez de New Class, New Java Interfaz. Y con eso nos aparece una interfaz a la que le damos un nombre, por ejemplo la llamamos vehículo, acá tenemos la interfaz vehículo, que le pusimos dos métodos que son dos métodos abstractos, ¿no es cierto? Que son el método arrancar y el método detener. Que después cada clase que implemente la interfaz vehículo tendrá que sobreescribir. Pero también le hemos creado un método no abstracto. A partir de Java 8, las interfaces pueden implementar métodos no abstractos, que también se heredan a las clases que implementan esa interfaz. La única diferencia es que cuando el método es abstracto, en una interfaz, no hace falta ni poner public ni poner abstract. Si lo quieren poner, se puede poner, pero no hace falta. Fíjense que yo puse directamente void. Void porque no devuelve nada. Si devolviera un número entero pondría int, si devolviera un string pondría string, y si devolviese un objeto pondría la clase del objeto que devuelve. En este caso, por cuestiones de simplificación, solamente hice que los dos métodos abstractos no devuelvan nada. Pero lo que quiero decir es que la palabra public o el modificador de acceso public y abstract no se ponen por defecto porque hasta Java 8 era una redundancia decir que dentro de una interfaz un método era público y era abstracto. Se sobreentendía de que era público y abstracto, por eso no era obligatorio ponerlo. Pero a partir de Java 8, que permite implementar métodos no abstractos, ¿sí? Entonces, para identificar el método no abstracto se agrega la palabra default. Esto sí es obligatorio. Default, ¿sí? Y luego lo que devuelve el método. En este caso void, porque el método revisar no devuelve nada, sino que lo que hace es poner en pantalla una leyenda que diga revisando el vehículo. ¿Sí? Nada más. En el caso de que quisiéramos que la interfaz también tenga atributos, una interfaz no puede tener atributos, lo que puede tener son constantes, o sea, variables del tipo final, que son constantes y estáticas también, ¿sí? Y que permiten heredarse a través de la interfaz. Pero eso es un poquito más complejo, quizás lo veamos en algún ejemplo más adelante. Por ahora, acomodémonos con los métodos abstractos y no abstractos que puede tener una interfaz. Entonces la interfaz vehículo, como vemos, tiene un método abstracto llamado arrancar, otro método abstracto llamado detener y un método no abstracto llamado revisar, que pone en pantalla una leyenda que dice revisando el vehículo. Luego yo declaré una clase coche, y acá la vamos a ver, declaré una clase coche, ¿sí? Y agregué implements. A diferencia de extends, que es lo que marca la herencia simple, implements marca la herencia múltiple. Y usted va a decir, ¿y por qué múltiple? Si directamente estoy implementando la interfaz vehículo. Bueno, porque como vehículo es una interfaz, no puedo poner extends, tengo que poner implements, ¿sí? Pero de esta manera, coche hereda el método abstracto arrancar, el método abstracto detener y el método abstracto no abstracto revisar. Y a los dos métodos abstractos los tiene que implementar. El no abstracto, si quiere, lo sobrescribe también, pero no está obligado. En cambio, los abstractos sí. Entonces, el método abstracto arrancar, como ven acá, se implementa dentro de la clase coche con una leyenda que diga el coche está arrancando. Y el método abstracto detener también con una leyenda que dice el coche se ha detenido. ¿No es cierto? De ese modo, la clase coche ha heredado los métodos arrancar y detener, pero no de otra clase, sino de una interfaz.
Y luego tengo la clase principal, que es donde tengo el método main. Y con esto yo les muestro, ¿sí?, que puedo crear un objeto mi coche. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Error, ¿cómo de la clase vehículo? Si vehículo no es una clase, vehículo es una interfaz. Bueno, cuando una clase hereda de una interfaz, se puede poner el nombre de la interfaz en reemplazo del nombre de la clase. Si hubiéramos puesto coche no pasaría nada, ¿eh? Si yo acá hubiese puesto, por ejemplo, coche, igual, fíjense que no da ningún tipo de error, no da nada, está perfecto, porque mi coche es un objeto de la clase coche, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hereda de una interfaz, puedo poner el nombre de la interfaz, ¿sí?, sin ningún inconveniente. ¿Está? Y puedo decir que mi coche es un objeto de la interfaz vehículo implementado con ay, perdón, no me sale la palabra. Con el constructor de la clase coche, ¿sí? Es un objeto de la interfaz vehículo instanciado con el constructor de la clase coche. Cualquiera de las dos maneras es perfecta. Y fíjense que yo puedo invocar al método arrancar, al método detener y al método revisar. Y tranquilamente se va a poder ejecutar sin ningún inconveniente, ¿sí? Si yo ejecuto esto, no voy a tener ningún problema. Vamos a probarlo. Esperen un cachito. Como siempre tenemos que esperar un segundito al principio. Aparte está muy sobrecargada la computadora porque estoy grabando la clase. Ahí está, ¿ven? El coche está arrancando, el coche se ha detenido, revisando el vehículo. Bien, ese es el concepto que nosotros tenemos con la interfaz, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos adelante con la diapositiva que estábamos viendo. Como vemos, entonces, una interfaz se declara con la palabra public, ¿sí?, interfaz en vez de class, y el nombre de la interfaz. El nombre de la interfaz tiene que ser exactamente igual a cualquier nombre de clase, primera con mayúscula. Luego se declaran los métodos abstractos, solamente con lo que devuelve el método, si es void, y si no el tipo de dato que devuelva, y nada más. Y si llegara a tener métodos no abstractos, también se los declara y se los implementa dentro de la interfaz. Las características de una interfaz es que todos sus métodos son implícitamente public y abstract, por eso no se ponen. Y si se declaran variables en una interfaz, tendrán que ser public, static y final. O sea, tendrán que ser constantes más que variables. Una clase puede implementar múltiples interfaces, lo vimos con el tema del pato, ahora lo vamos a ver de vuelta con el tema del pato, ¿sí? Y a partir de Java 8, las interfaces pueden tener métodos no abstractos, como vimos recién en la interfaz vehículo, que tenía el método revisar, que estaba implementado dentro de la propia interfaz. Vamos a ver otra vez el ejemplo del pato. Vamos a crear en nuestra misma clase del 12 de junio, que es el proyecto que yo voy a subir cuando termine. Vamos a hacer un nuevo paquete, ¿sí?, que se va a llamar herencia múltiple. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que no confunda. Y en herencia múltiple vamos a crear primero una interfaz que yo voy a llamar, como hice antes, voladores. Dentro de la interfaz voladores, esperen un ratito, ahí está. Dentro de la interfaz voladores voy a crear un método abstracto llamado volar y nada más, ¿sí? Ahora vamos a crear otra interfaz que vamos a llamar nadadores, que va a tener un método abstracto también llamado nadar. Y ahora vamos a crear una clase llamada pato,
y vamos a decir que la clase pato implementa implements de nadadores, coma, y de voladores. De modo tal entonces que aparece ese mensaje de error porque como hay métodos abstractos estamos obligados a sobreescribirlos. Vamos a sobreescribir entonces, qué sé yo, el método. Vamos a poner acá public void nadar, ¿sí? Y bueno, vamos a poner cualquier cosa, ¿no es cierto? Vamos a poner un sout que diga el animal está nadando. En este caso sería el pato, ¿no? Porque está dentro de la clase pato. Y vamos a sobreescribir el método abstracto volar y vamos a poner el pato está volando. ¿No es cierto? Perfecto. Bien podría yo tranquilamente crear una nueva clase llamada águila que va a implementar solamente de voladores y que por ende me obliga solamente a sobreescribir acá sí tengo que poner public, yo ya lo dije, ¿no? En la clase, más allá de que en la interfaz arranca directamente en void, pero acá es conveniente poner el modificador de acceso, ¿sí? Porque lo estoy sobreescribiendo además. Dijimos que íbamos a implementar volar, ¿sí? Y vamos a poner un sout que diga el águila está volando, ¿sí? Y nada más, obviamente no voy a fíjense que ya no hay más ningún mensaje de error, porque como implementó solamente de voladores, solamente estoy obligado a sobreescribir el método volar. Y ahora hagamos un principal, una clase principal. Y acá va a quedar muy claro, ¿no es cierto? Que yo puedo tranquilamente, como pato implementó de las dos, entonces yo acá sí puedo poner, uy perdón, acá puse con doble L principal, bueno voy a cambiarle el nombre desde acá, voy a cambiar el nombre desde acá, a ver, en vez de una sola, ahí está, perfecto, muy bien, ¿sí? Voy a poner el main, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, primero voy a declarar un objeto de la clase pato, ¿no es cierto? Lo puedo hacer como lo conozco, ¿no es cierto? Pato, mi pato, igual, new pato, ¿sí? Y puedo crear un objeto de la clase voladores, ¿no es cierto? Que era el águila. Pero también lo puedo hacer así, ¿no es cierto? Águila, mi águila, igual new águila. Fíjense, a ver qué error tengo acá. ¿Cuál es el error? Ah, perdón. ¿Ven? No hay ningún inconveniente de ninguna de las dos maneras. Ahora, si yo acá en águila hubiese puesto voladores, tampoco hubiese habido inconveniente. Y acá, ¿qué hubiese pasado si en vez de pato hubiese puesto nadadores? Tampoco hubiese habido inconveniente, porque pato pertenece a la interfaz nadadores. Pero como pertenece también a la otra, ¿sí? Acá sí por ahí me conviene poner así. Y en este así o así es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Está? Con lo cual también ustedes pueden el día de mañana crear una array list de nadadores, una array list de... Porque ustedes saben que pueden crear una array list de clases abstractas o de interfaces también, ¿eh? Ya lo vamos a ver en algún ejemplo posterior. Bueno, y ahora que tengo mi pato y mi águila, bueno, yo a mi pato le puedo decir que ejecute el método volar, porque vuela,
le puedo decir que ejecute el método nadar, porque nada. Sin embargo, a mi águila no me va a aparecer como ayuda nadar, me va a aparecer solo volar, precisamente porque vuela nada más, porque está bajo la implementación solo de la interfaz voladores. Y bueno, y si ejecuto esto, intuyo que no va a haber ningún problema. Me va a decir el pato está volando, el pato está nadando, el águila está volando. Perfecto. Ese es el objetivo, ¿sí?, de la interfaz. Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Les propongo, para culminar esta segunda parte del video, ¿sí?, que intenten hacer este ejercicio basándose en lo que hicimos hasta ahora. Intenten crear una interfaz llamada electrodoméstico con dos métodos, encender y apagar. Por supuesto que en la interfaz los métodos van a ser abstractos, así que ahí no se preocupen por la implementación. Luego creen dos clases, una llamada televisión y otra llamada refrigerador, y las dos clases que implementen la interfaz electrodoméstico. De esa manera les va a obligar a ustedes a sobreescribir los métodos encender y apagar. Bueno, pueden ser mensajes en pantalla, el televisor está prendido, el televisor está apagado, el refrigerador está encendido o el refrigerador está apagado, ¿sí? Y luego creen una clase principal, donde puedan instanciar dos objetos, uno de dos o más, ¿no?, los que ustedes quieran, pero uno de la clase televisor y otro de la clase refrigerador, y traten de probar los métodos encender y apagar de cada uno de ellos, y con eso les va a quedar más claro el concepto de interfaz. Con esto se termina la segunda parte del video. En la tercera y última parte vamos a hacer un ejercicio integrador preparcial o modelo de parcial, ¿sí?, que vamos a terminar de charlar la clase que viene, el miércoles que viene, y pero que es importante que ustedes lo tengan claro, porque es un ejercicio que va a tratar de englobar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En el próximo video lo vemos.